Nick era un hombre al que le gustaba pensar que su vida estaba prácticamente resuelta. A sus 32 años, había construido un pequeño y acogedor mundo con su esposa, Megan, en su modesta casa de campo, un lugar donde el wifi era decente, los vecinos no se fijaban en nada y la cafetera aún no lo había traicionado. El 16 de marzo de 2024 era su quinto aniversario de bodas y Nick estaba decidido a que fuera una velada tranquila y perfecta. Nada ostentoso, solo el tipo de velada que decía, oye, seguimos bien, ¿verdad? Se había pasado la mañana planeándolo todo, una botella del Pinot Grigio favorito de Megan enfriándose en la nevera, una visita al supermercado para comprar los ingredientes para preparar su pollo a la cazadora favorito, porque la lasaña era demasiado predecible, y un pequeño y considerado regalo, una pulsera de oro con una piedrecita. El día había empezado de maravilla. Megan salió furiosa por la puerta con un distraído hasta luego, sin mencionar el aniversario, pero Nick le restó importancia. Probablemente estaba abrumada de trabajo o lo que fuera que murmuró. Él tarareaba para sí mismo mientras picaba pimientos y la cocina se llenó del rico aroma a tomates guisados. A las 6 de la tarde, la mesa estaba puesta, el vino servido y la pulsera estaba en su caja como un niño nervioso esperando su graduación. Nick incluso había encendido una vela, pero la apagó rápidamente porque parecía demasiado intrusiva, pero Megan no había llegado a casa. Las 6 se convirtieron en 7, las 7 en 8. Los mensajes de Nick de oye, ya vas de camino, no recibieron respuesta. Sus llamadas fueron directo al buzón de voz. Se quedó mirando el pollo a la cazadora, ahora convertido en una masa triste y sabrosa, e intentó restarle importancia. Seguro que está atascada en un atasco, murmuró, señalando su pierna. O la han abducido extraterrestres, eso sí que sería una historia. A las 9 de la noche, la ansiedad se había instalado, como un invitado que no quiere irse. Nick paseaba por la sala, teléfono en mano, revisando su último mensaje del mediodía, recogiendo unas cosas, vuelvo luego. Vuelvo luego. Ya era más tarde, y ella no estaba. Estaba sentado a la mesa, sin tocar la comida, hojeando fotos de viejos aniversarios, sonriendo ante las expresiones tontas de Megan y sus propios momentos felices. Quizás lo había olvidado, razonó. 5 años es mucho tiempo para recordar todo esto. Entonces, a las 9:47 de la noche, su teléfono vibró. Un solo mensaje de Megan apareció en la pantalla, frío y cortante como una bofetada, necesito un descanso de ser tu esposa. Nick parpadeó, lo releyó e hizo un ruido entre risa y jadeo. ¿Un descanso? ¿Qué era esto, una comedia? Esperó más, quizás era broma o, vaya, número equivocado, pero no llegó nada. Las palabras se quedaron ahí, burlándose de él. Tiró el teléfono sobre la mesa, donde cayó con estrépito en la botella de vino. La frustración bullía en su interior, caliente y desordenada, pero Nick no era de los que gritaban. Era de los que se dejan llevar por la corriente, incluso mientras su cerebro gritaba, ¿qué demonios significa eso? Agarró el Pinot, tiró la copa a un lado y bebió un trago directamente de la botella. Por 5 años, brindó por la habitación vacía, con la voz cargada de sarcasmo, y por los descansos. ¡Viva! El vino no había arreglado nada, solo le había aturdido la cabeza, pero era mejor que mirar fijamente un cadáver de pollo. Su matrimonio, se tambaleó en la cama, todavía en vaqueros, y se dejó caer en el colchón. Mientras se dormía, un pensamiento le daba vueltas en la cabeza, mañana tendré respuestas, o al menos un reembolso por esta maldita pulsera. Nick se despertó al amanecer, con la cabeza palpitante por el exceso de Pinot y la falta de sueño. Por un momento de felicidad y sueño, intentó convencerse de que todo era una broma. Megan irrumpiría por la puerta en cualquier momento, riendo, te pillé. Pero el silencio de la casa lo devolvió a la realidad. Sen Megan, sin mensajes de seguimiento, solo el fantasma del pollo a la cazadora de la noche anterior apestando en la cocina. Gruñó, frotándose la cara. Vale, no es broma. ¿Y ahora qué? Se acercó a la cafetera, decidido a tomarse una cafeína para salir de aquel lío. Mientras la máquina gorgoteaba, la mente de Nick daba vueltas.
Quizás solo necesitaba una noche para relajarse, un día en el spa o algo así. Cogió el móvil y abrió la app de su banco conjunto, casi esperando ver un cargo por una manicura y pedicura. En cambio, se quedó boquiabierto. Ahí estaba, una transacción de $450 de ayer, reservando una habitación en el elegante Hotel Azure, un hotel boutique del centro con cócteles carísimos y piscina en la azotea. Un respiro de ser mi esposa, murmuró. Parece que va a ser un respiro bastante fácil. La sospecha se encendió como una cerilla en la hierba seca. Nick recorrió las redes sociales de Meghan con la intensidad de un detective a punto de entregarse. Sus cuentas estaban tranquilas, ni publicaciones ni historias. Pero entonces lo vio, una etiqueta de su compañero de trabajo, Lucas. El tipo había publicado una selfie presumida junto a la piscina infinita del Hotel Azure, con el título, Viviendo mi mejor vida. Mismo hotel, mismo día. A Nick se le revolvió el estómago. Lucas, alto y guapo Lucas con su barba peluda y ridículas camisetas de cuello en V, ¿coincidencia? Nick rió entre dientes. Sí, y soy el rey de Inglaterra. Necesitaba pruebas contundentes, algo que pudiera restregarle en la cara a Meghan cuando finalmente apareciera con la excusa que se hubiera inventado. Nick vio su MacBook en la mesita de noche, desbloqueado. Menos mal que hay pequeños milagros. Lo encendió. Le temblaba la mano al abrir iCloud, donde se subieron automáticamente las fotos de Meghan. La mayoría eran mundanas, un café con leche, una puesta de sol, sus zapatillas nuevas. Y entonces, ¡zas! Un trago de un cóctel rosa neón, la mano cuidada de Meghan envolvió la copa. En el reflejo, la muñeca de un hombre, un reloj grueso, el tenue contorno del logo del Hotel Azure en una servilleta. Te pillé, susurró Nick, aunque su victoria se sintió hueca. Entonces lo encontró, un archivo de texto enterrado entre sus documentos, etiquetado simplemente como pensamientos, una especie de diario. Nick dudó, husmear en los asuntos ajenos le parecía sucio, pero la curiosidad triunfó. Leyó las palabras de Meghan, que le salieron como un puñetazo en el estómago. Tengo hambre de algo nuevo, había escrito. Nick es genial, pero es la misma rutina de siempre, cena, tele, cama. Me aburro mortalmente. Su nombre reapareció, vinculado a Lucas. Lucas lo entiende. La vida es demasiado corta para conformarse. A Nick se le cortó la respiración, pero el verdadero golpe llegó en los últimos párrafos. Nick es un buen marido, pero la chispa se ha apagado. Quiero probar con otras personas, quizá un matrimonio abierto durante los próximos 3 años. Merezco sentirme vivo. Nick se recostó, mirando la pantalla. Otras personas, en plural, no solo Lucas, sino un desfile de chicos. Se rió, un ladrido amargo que sobresaltó al gato que dormitaba en la cama. Matrimonio abierto, dijo en voz alta, probando las palabras. Todos estos años, él se había sentado allí como un idiota mientras ella jugaba a la ruleta de Tinder. El diario lo había retratado como un electrodoméstico fiable pero aburrido, una tostadora que no quería tirar pero que nunca volvía a enchufar. Y Lucas era solo el principio. Cerró el portátil con las manos temblorosas. La habitación daba vueltas, no por el vino esta vez, sino por lo absurdo del asunto. 5 años de matrimonio reducidos a la fantasía de una mujer aburrida de venderlo como un coche usado. Nick no sabía si gritar, llorar o llamar a Lucas para que le diera consejos sobre barba. En cambio, se quedó allí sentado, con el brillo de su MacBook desvaneciéndose, preguntándose cómo demonios había llegado su vida a esto. Nick no era tonto. Claro, se había pasado la primera hora después de leer el diario de Meghan dando vueltas por la casa, murmurando para sí mismo como un hombre que había perdido la cabeza. ¿Un matrimonio abierto? ¿3 años? ¿Estaba haciendo una audición para un reality show? Pero al amanecer, la sorpresa se había convertido en resolución. Esto no era una aventura de una sola vez que pudiera perdonar por un cupón de terapia de pareja. Era una traición calculada y sistemática, un plan para un futuro en el que él sería un felpudo mientras Meghan robaba a media ciudad. Ni hablar. Nick estaba harto de ser el buen tipo que se quejaba en su cementerio de electrodomésticos.
Era hora de actuar. Primero, se organizó. Capturó todas las pruebas incriminatorias, recibos de hotel, el baile de Lucas junto a la piscina, una foto de un cóctel y, lo más importante, el diario digital de frustraciones de Megan. Se envió los archivos por correo electrónico y luego los guardó en una memoria USB que escondió en el cajón de los calcetines. Divorcio 101, murmuró, recordando todas las series de crímenes reales que había visto de corrido. Luego buscó en Google el mejor abogado de divorcio cerca de mí y reservó una consulta con un tipo llamado Carl, cuya página web prometía una representación agresiva y mostraba una foto suya con aspecto de haber ganado una pelea en jaula. Carl no la decepcionó. Durante una áspera llamada de Zoom, lo dejó todo claro: quédate en casa, Nick. No le des ninguna ventaja. Divide tus finanzas discretamente. Le daremos con los papeles cuando menos se lo espere. Nick asintió, tomando notas como un estudiante estudiando para exámenes. El segundo día, abrió una cuenta bancaria y redirigió su sueldo, desenredando su dinero de aquel desastre colectivo. Parecía cruel, pero la voz de Caro resonó en su cabeza: ella juega al ajedrez, Nick. Tú también necesitas jugar. Se quedó en casa, durmiendo en la habitación de invitados, la cama crujiendo bajo el peso de su nueva realidad. La ausencia de Megan se alargó, 2 días, luego 3, pero Nick no llamó ni envió mensajes. Simplemente esperó, haciendo planes mientras el bote de pollo se pudría en la basura. Cuando Megan finalmente regresó al cuarto día, actuó como si acabara de salir a por leche. Hola, cariño, dijo alegremente, dejando caer el bolso en la encimera, con el pelo despeinado y una aura sospechosamente alegre. Ninguna disculpa, ninguna explicación. Una sonrisa despreocupada y un ¿qué hay para cenar? Nick la miró fijamente, con el pulso acelerado, pero reprimió las ganas de gritar. En cambio, le dedicó una sonrisa forzada. Oh, ya sabes, solo relajándome. ¿Qué tal el viaje? Ella se encogió de hombros, con su habitual tono evasivo. Bien. Necesitaba un poco de aire. ¿Estás bien? Él asintió, tranquilo como un monje. Sí, estoy genial. Por dentro, era un volcán, lava burbujeante, a punto de estallar. Pero Nick se lo tomó con calma. Había aprendido de Caro: no muestres tus cartas. Deja que ella crea que tiene la sartén por el mango. Megan se lo había tragado todo. Charlaba sobre algún trabajo, ajena a la tormenta que se avecinaba, mientras Nick removía una olla de pasta como quien planea un robo. Su desenfadada confianza era casi graciosa. ¿De verdad creía que él simplemente ignoraría su desaparición? ¿Que no se había dado cuenta de las tarifas del hotel ni de la oda en su diario a intentar con otras personas? Caminaba como una reina que había domado su reino, y Nick se lo permitía. Eso le venía de maravilla. Cada día que ella permanecía en la oscuridad era otro día que él apretaba los tornillos de su plan de retiro. Esa noche, mientras Megan revisaba su teléfono en la cama, probablemente enviando un mensaje a Lucas o repasando su lista de su próxima conquista, Nick yacía en la habitación de invitados, mirando al techo. Dijo que a Megan le dolía la espalda y que necesitaba dormir en una superficie más dura. Megan no le importaba ni sospechaba nada. De hecho, Nick odiaba estar en la cama con Megan. Los papeles del divorcio estaban redactados, las pruebas reunidas y subidas a Internet. Aún no tenía que enfrentarse a ella. El tiempo jugaba a su favor. Duerme bien, Megan, susurró en la oscuridad, con una sonrisa irónica en los labios. No tienes ni idea de lo que viene. La semana se alargó, lenta y tensa, como la antesala de un clímax. Nick no estaba seguro de reírse. Megan flotaba por la casa, insinuando espacio y redefiniendo el nosotros, tanteando el terreno con la sutileza de un mazo. Entonces, una noche lluviosa de jueves, lo acorraló en la cocina, con un tono empalagoso y ensayado. Nick, tenemos que hablar, dijo, apoyada en la encimera, retorciéndose un mechón de pelo como si estuviera haciendo una audición para una comedia romántica. Estaba pensando que quizá necesitábamos algo de flexibilidad en nuestro matrimonio. Ya sabes, un poco de libertad, espacio para explorar.
Hizo una pausa, evaluando su reacción, y luego se lanzó al ataque. Como un matrimonio abierto. Yo seguiría aquí, y tú seguirías teniéndome, pero ambos podríamos vivir un poco. Nick se quedó allí, removiendo una taza de café que ni siquiera quería, dejando sus palabras flotando en el aire. Era una montaña de basura tan ridícula que casi se rió. Ella quería que él hiciera el papel de marido que se queda en casa, cocinando, pagando las facturas, asegurándose de que el wifi funcionara mientras ella salía con Lucas y quien fuera que encontrara. Un trato unilateral envuelto en un lazo de flexibilidad. Él asintió lentamente, manteniendo su expresión impasible, haciéndole creer que le estaba tomando el pelo. Megan sonrió, claramente complacida consigo misma, como si acabara de hacer el trato del siglo. Entonces, sin decir palabra, Nick buscó el cajón que tenía detrás, el de los menús para llevar. Ahora era un sobremanila, y lo deslizó por el mostrador. Los papeles del divorcio cayeron frente a ella con un golpe sordo. La sonrisa de Megan se congeló, y luego se convirtió en confusión. ¿Qué es esto?, murmuró, abriendo el sobre. Abrió los ojos de par en par al examinar la primera página, una solicitud de divorcio. Nick, ¿qué demonios? Se recostó contra el fregadero, cruzó los brazos sobre el pecho y la observó desenrollarse. Querías flexibilidad, Megan, dijo con voz dura como el acero. Esto es, libertad total para ambos. Parpadeó, abriendo y cerrando la boca como un pez fuera del agua. La engreída reina del castillo se había ido, reemplazada por una mujer que acababa de darse cuenta de que su trono era una silla plegable. Intentó reunir fuerzas. Espera, esto es una locura. Podemos resolverlo. No quería decir, pero Nick la interrumpió con una mano alzada. Quédate con esto. Tengo el recibo del hotel, las fotos, tu pequeño diario sobre querer probar con otras personas. Todo está hecho. Su cara se puso blanca, luego roja, luego una mancha de ambas. Intentó poner excusas. Solo era una salida. No hablaba en serio. Pero se evaporaron bajo la mirada fija de Nick. El pánico la invadió al darse cuenta de la verdad, él no le estaba rogando que se quedara, ni siquiera estaba enojado. Estaba listo. Megan cambió de táctica, alzando la voz. No puedes dejarme esto así como así. Necesito tiempo. Hablemos de esto. Nick negó con la cabeza. Se acabó el tiempo. Firma o iremos a juicio. Ya tengo suficiente para fastidiar esto, y créeme, no quieres eso. Se quedó paralizada, sabiendo que no estaba fanfarroneando. Durante años, había contado con Nick como el hombre estable y predecible que la apoyaría mientras buscaba la libertad. Ahora le habían quitado esa alfombra de debajo de los pies, y no le gustaba la caída. Desesperada, intentó provocarlo levantando la barbilla. Ah, sí. ¿Qué vas a hacer al respecto, Nick?, preguntó bruscamente, con un tono cargado de veneno. Él se acercó, bajando la voz a un gruñido bajo y gélido que hizo que la habitación se sintiera 10 grados más fría. Ya verás, Megan. No era un grito, ni una amenaza, solo una promesa, hecha con una amenaza tan silenciosa que se estremeció. Por primera vez, parecía realmente preocupada, como si hubiera estado pinchando a un oso y hubiera olvidado dónde estaban las salidas. 3 días después, firmó los papeles. Sin lágrimas, sin un escándalo, solo una firma temblorosa, garabateada en la línea de puntos. Nick la vio empacar, su bravuconería había desaparecido hacía tiempo, y sintió no precisamente triunfo, sino un extraño y agridulce alivio. Mantengamos esto puro, le había advertido esa noche. Nada de circo judicial. Ella asintió, derrotada, y eso fue todo. La reina había abdicado, y Nick ya estaba reconstruyendo el castillo en su mente. El divorcio avanzaba hacia su inevitable conclusión como un tren lento que Nick había visto venir hacía tiempo. A mediados de abril, los papeles estaban sellados, la tinta estaba seca y las leyes estatales estaban en vigor. Todo estaba dividido al 50/50, la casa, los ahorros, el trabajo. Bueno, casi todo.
Nick había sido inteligente al poner una buena parte de su propio dinero en esa nueva cuenta que Carol lo había convencido de abrir. No eran millones, solo lo suficiente para amortiguar su aterrizaje, pero lo notó, por supuesto, a escondidas de Megan. Entrecerró los ojos cuando las cifras finales no cuadraron, pero no se opuso. Quizás estaba demasiado cansada, o quizás ya tenía la cabeza en otra parte, buscando la siguiente joya. A Nick no le importó, había jugado bien sus cartas, eso era todo. La vida después de la ruptura había sido un caos para él, más tranquila, más solitaria, pero también liberadora. Mientras tanto, el mundo de Megan había empezado a desmoronarse más rápido que una galleta rancia. La relación con Lucas, el prodigio barbudo que había desatado todo el lío, se había desmoronado justo cuando la vida real se había colado. Resultó que Lucas no estaba hecho para el compromiso. Se escabulló cuando Megan insinuó algo más serio, dejándola con una copa de vino medio vacía y el ego herido. ¡Qué sorpresa!, murmuró Nick al oír los rumores. El tipo tiene una espina dorsal de medusa. Se sintió aún peor. Lucas, intentando parecer el Casanova de la oficina, no podía callarse. Presumía con sus compañeros de haber pillado a Megan inventándose historias mientras tomaban cervezas artesanales en la hora feliz. Las palabras corrieron como la pólvora, jugosas, confusas y despiadadas. Para cuando llegaron a Megan, su reputación en el trabajo estaba por las nubes. Los compañeros que antes intercambiaban charlas informales con ella ahora la ignoraban, susurrando tras las paredes del cubículo. El ascenso al que aspiraba se había esfumado, su jefe mencionó la dinámica de equipo, pero todos sabían la verdad. Megan era persona non grata, y Lucas, el idiota, había encendido una cerilla. Una noche, sola en su nuevo y carísimo estudio, Megan abrió su MacBook. El diario parpadeó, una confesión digital a la que no pudo resistirse. Escribió una nueva entrada, con los dedos sobre las teclas. La he cagado, escribió. No por la partida, Nick la asfixiaba con su previsibilidad, sino por cómo lo había hecho. Demasiado rápido, demasiado descuidado. Debería haberlo empujado a esto, haberlo mantenido en el anzuelo. Ahora no tenía nada. Se recostó, mirando la pantalla, con una punzada de arrepentimiento retorciéndose en el estómago. No por la pérdida de Nick, sino por la pérdida de la red de seguridad que él había sido. Quería libertad y un plan B, y no podía tener ninguno de los dos. Aún así, un atisbo de optimismo brilló mientras seguía escribiendo. Al menos ahora puedo salir con quien quiera. Un nuevo comienzo, ¿no? Se obligó a sonreír, imaginando cenas elegantes y desconocidos encantadores, hombres que no fueran Nick, que no conocieran su pasado. Era un tenue rayo de luz, pero se aferró a él porque ¿qué más tenía? El apartamento estaba en silencio, la ciudad al otro lado de su ventana, y Megan cerró su portátil, preguntándose si se suponía que la libertad debía sentirse tan vacía. Nick se despertó una fresca mañana de octubre sintiéndose más ligero que en años. El polvo del divorcio se había asentado y el peso del caos de Megan por fin se había disipado. Se acabó esperar a que alguien notara sus esfuerzos, se acabó andar de puntillas por un matrimonio que se estaba pudriendo por dentro. Compró una cafetera nueva que no sonaba como una cortadora de césped moribunda y empezó a correr, nada del otro mundo, solo lo justo para sentir el ardor de sus pulmones y la mente despejada. Por primera vez en mucho tiempo, Nick estaba viviendo para sí mismo, y maldita sea, se sentía bien. Pasaron los meses y apenas pensaba en Megan. Era un fantasma de una vida anterior, un capítulo que había cerrado sin remordimientos. Y entonces, un sábado, el destino los unió como una mala repetición de una comedia. Se detuvo en un pequeño y acogedor café del centro, café solo, sin complicaciones, cuando la vio al otro lado de la sala. Megan estaba sentada sola en una mesa de la esquina, encorvada sobre su teléfono, con una mezcla de esperanza y decepción en el rostro mientras actualizaba la pantalla, esperando un mensaje. Nick supuso que probablemente era de algún tipo que la había seguido durante la conversación. Sus miradas se cruzaron por una fracción de segundo, la de ella abierta de par en par al reconocerla, la de él tranquila e imperturbable. Le dedicó un breve asentimiento, como quien deja a un desconocido en la calle, y se marchó.
su desastre ya no era suyo para limpiar. Nick no sabía ni la mitad, y le daba igual. La gran visión de Megan de una vida de libertad, pasando de un hombre apuesto a otro, se había derrumbado estrepitosamente. Se había imaginado a sí misma como la estrella de su propia épica romántica, pero la realidad tenía otros planes. El mundo de las citas no la buscaba precisamente con ansias. La mayoría de los chicos pasaban de largo su perfil sin mirarlo 2 veces, y los pocos que se quedaban eran chupasangres que buscaban un rollo rápido o una sugar mommy en lugar de una pareja. Las entradas de su diario se volvieron más sombrías. Pensé que me querrían, pero me siento invisible, o peor aún, un blanco. Quería libertad, pero lo que encontró fue un terreno resbaladizo, noches solitarias, conexiones superficiales y la sensación de hundimiento de haberse desviado por un camino que no le correspondía. Esa tarde en la cafetería, mientras los pasos de Nick se alejaban, Megan contempló su café con leche intacto, con un nudo de frío en el pecho. Se había arriesgado mucho, había dejado a un novio estable y decente por una fantasía que no se había hecho realidad, y ahora tenía que asumir las consecuencias, sin red de seguridad, sin botón de rebobinar, sola con un teléfono que no sonaba. Nick, mientras tanto, salió al aire otoñal, con el sol calentándole la cara. No se regodeaba, no era ese tipo de hombre. Pero había una silenciosa satisfacción en esquivar una bala y resurgir con más fuerza. Tenía una cita esa noche, nada serio, solo unas copas con una mujer de su grupo de corredores que se reía de sus chistes tontos. La vida no era perfecta, pero era suya, y eso era más que suficiente. Al irse, la puerta del café se cerró de golpe tras él, sellando el mundo de Megan para siempre. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal. Que tengas un buen día y mucha suerte.